sería el punto de vista apropiado de Dios para nosotros como su cuerpo? Hoy vamos a hablar unas cosas sobre el proceso de un discípulo y vamos a tocar el área de la madurez. Escuche, lo que usted no puede entender, por favor, póngalo ahí, saque su libreta, saque su lápiz, porque si lo deja a la mente, se va a olvidar. Y a medida que tú escuchas esto, yo quiero que después regrese y vuelva y lo abrace, lo escuche y lo escuche. Porque ¿cuántos de ustedes quieren ser maduros? Por lo menos un grupito dijo amén. Porque la idea de nosotros congregarnos en una casa, escuchar lo que recibimos, el discipulado, los GPS, todas estas cosas, es provocarnos a que hay más allá que asistir un domingo a la iglesia. O venir un miércoles, no se pierda este miércoles, que va a estar tremendo. Pero si hay algo que el hombre ha perseguido desde el nuevo nacimiento, es acercarse a Dios. Pero acercarse a Dios con el propósito de sacarle beneficio a esta relación. Porque usualmente nuestro lenguaje es: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, esto. Tranquilo que el Señor te va a suplir. Tranquilo que el Señor te va a sanar. Tranquilo que Dios va a hacer maravilla. Y nosotros, hasta cierto punto, hemos empeñado a Dios sin nosotros poder instruir a la gente de que hay un propósito supremo. Lo que Dios creó desde el principio, la caída del hombre no lo cambió, solamente hubo un desvío. Diga desvío. Cuando usted toma un desvío, ¿qué es lo inmediatamente que hoy en día tenemos el GPS? Y uno busca, pero ¿qué uno hace? Trata de corregir ¿qué? Vamos, ayúdeme. Trata de corregir la ruta porque tú tienes ¿qué? Un propósito hacia donde tú vas y tú quieres corregir la ruta para llegar ahí. Así mismito es en el evangelio. Y hoy yo veo esto como un salón de clase que está siendo discipulado. El hombre ha querido acercarse a Dios con el propósito de sacar beneficio a esa relación. Sin embargo, el propósito central es acercarnos a Dios, que no solamente es ser feliz. Si vienes a Cristo vas a ser feliz. Pero hay ciertos elementos que vamos a aprender hoy que necesitamos, y todo tiene que ver con nosotros. Todo se inicia con nosotros. Si usted no va a la escuela desde el primer grado o no estudia, pues no va a aprender nada. Número 2, de ser bendecido. Eso fue un tema que se usó mucho y yo fui uno de los que lo utilizó incorrectamente. Tranquilo que el Señor te va a bendecir. Tranquilo. No, amado, ahorita estamos hablando de este sobre y aquí se habla de la semilla. Pero sin una semilla nunca tendremos la cosecha. Pero esa semilla no meramente es la semilla que tú siembras. Tu obediencia es el factor más primario dentro de nosotros madurar. Ok. Hemos hecho del hombre y su restauración lo central. Hemos enfocado tanto en nosotros, yo, para mí, primero, segundo, que nos hemos descentralizado de verdaderamente los propósitos eternos de Dios que el apóstol Pablo nos va a enseñar ahorita. Su propósito primario está dirigido a sacudir al hombre para que despierte y nos ajustemos al propósito divino creado por Dios. Hemos centrado tanto en la caída. Hemos centrado tanto en la redención, hemos centrado tanto en las bendiciones que hemos desenfocado o nos hemos desenfocado de lo verdadero. Vamos a estar, déjeme ponerlo de esta manera para que me entienda, y yo voy a tratar de terminar, si no un día me invitan, y estoy agradecido de que me dieron toda esta participación. It's been a blessing for me. Ok, aquí está Dios. ¿Quién es este? Dios. Este es el propósito supremo. Ahora yo estoy entendiendo, Pastor Javier y Rosalind que están aquí, que bueno, estoy entendiendo que cuando Pablo dijo, y lo vamos a leer, que yo fui apartado desde el vientre, él no lo dijo porque estaba camino a Damasco. Él no lo dijo porque tuvo un encuentro. Él lo dijo porque le fue revelado después de estos 12, 14 años que él estuvo antes de comenzar un ministerio, de que desde antes de la fundación del mundo Dios tenía su propósito central en que nosotros, el hombre creado desde el jardín del Edén, estuviera en el Hijo. Entonces aquí está Dios, pero aquí está la meta del propósito supremo.
Es una línea horizontal. Entonces el hombre comienza a caminar. ¿Se acuerdan en el huerto? No voy a entrar en todo esto, pero quiero poner un buen fundamento. Comienza a caminar y luego, ¡pop!, la caída. Y en la caída hubo un descenso. Pero eso no cambió el diseño de Dios. Eso no cambió el propósito supremo de Dios. Eso no varió nada de que Dios había escogido a una gente, a un ser humano, a un pueblo. Pero al hombre caer, hubo un desvío. ¿Cuál fue el problema? Que llevamos 2025 años celebrando la redención, celebrando la cruz. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo sacamos de la cueva, lo sacamos en la resurrección, pero nos quedamos en un círculo. ¿Y cómo yo sé eso? Porque donde quiera que yo voy, estoy hablando a la Iglesia Universal, no al Centro Internacional de la Familia. Estoy hablando ahora como apóstol. Estoy poniendo en la posición correcta de lo que estoy haciendo. Nos quedamos en un círculo, pero no seguimos nuevamente al propósito de la madurez. ¿Cómo lo sé? Porque hay que estar pidiéndole las mismas cosas. Hay que estar diciendo las mismas cosas. Hay que estar continuamente. Entonces yo quiero provocarlos a la madurez. Cuando yo le hablo a los matrimonios, amado, de tantas cosas, que yo lo que tengo que provocarlo a la madurez, porque yo le puedo dar 5 principios, le puedo decir: si usted hace esto, no, hasta que esto no sea revelado en ti, hasta que Cristo no se revele en el esposo o en la esposa, no vamos a ver una madurez plena para poder manejar las relaciones de familia. Todavía la gran mayoría del cuerpo no ha podido entender quién es Dios y su intención suprema para sí mismo, no para nosotros. Yo no tengo fe, yo vivo en la fe del Hijo. Cada vez que yo escucho a una persona: no, pero yo tengo fe. Tú no tienes nada, porque fe viene por el oír la palabra de Dios, y es una continuación o algo continuo que tú necesitas en tu vida para tú seguir alimentando. Fe viene, porque la palabra comienza a darme el entendimiento. La palabra me ilumina. Y ahora, cuando yo estoy en medio de la crisis, ¿se acuerda el valle de Acor? El Señor dice: en el valle de Acor, en el valle de tu sufrimiento, en ese desierto, yo vengo a visitarte, yo vengo a hablar contigo, yo vengo a ministrarte. Pero no estamos entendiendo de que aunque estemos en ese momento, es como si Dios no estuviera ahí. Estamos centrados. Mira el problema que yo tengo, mira la crisis que yo tengo, ora por mí, por mis hijos. Y yo no estoy diciendo que eso sea incorrecto, por favor, no me vaya a malinterpretar. Lo que estoy diciendo: ¿vamos a seguir repitiendo lo mismo o vamos a creer lo que nosotros decimos que le servimos? ¿En qué punto nos vamos a parar? ¿En qué punto yo voy a decir: esta es mi esposa y esta es mi esposa? Yo puedo pasar por tentaciones, yo puedo pasar por lo que sea, ella puede hacer lo mismo, pero estamos conectados porque Cristo se ha revelado en nosotros. Y ya no es cuestión de lo que yo quiero, ella quiere, sino que Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nos marcó. No es la intención de nosotros. Escucha, nuestra preocupación primaria, estoy repitiendo esto tanto, ha sido concentrarnos en los problemas de los hombres. Chachos, si tú supieras cómo yo estoy, sin poner nuestros ojos en Dios. Nuestro énfasis ha sido más lo que el pecado ha hecho en nosotros que la posición que nos ha colocado. Oh my Lord. Hemos enfocado tanto en lo que el pecado ha hecho con nosotros, que nos hemos olvidado que eso nos colocó en el punto de partida de ese desvío para volver a llevarnos al propósito supremo de Dios. Pero nos quedamos, diga, círculos. Para los que no saben, yo sé que muchos lo saben, pero los judíos tardaron 40 años en el desierto, y era un viaje que, si hubieran escuchado con atención la voz de que Dios puso a dirigirlo o la voz de Dios, se hubieran tardado más que 11 días. Toda esa generación murió ahí. Me pregunto cuánta gente en la iglesia de Cristo ha muerto sin ver verdaderamente lo que verdaderamente Él es. El problema es que, como se ha centrado en nosotros todo, cuando tú le dices a una persona: tranquilo, Emanueli,
que el Señor te va a suplir eso, o el Señor te va a sanar y no sucede, entonces Él va a cuestionar, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Me está entendiendo? Espérate, déjame seguir porque es que tengo que dejar un buen fundamento. En vez de girar alrededor de aquel que tiene un plan y propósito que realiza en el tiempo o en la hora, en el día, generación determinado. Ahora, vamos a poner el fundamento de que yo estoy hablando. ¿Qué es madurez bíblica? Usted está hablando esto, obispo, y hoy dijo que estaba como apóstol. Bueno, estoy como apóstol porque el apóstol se supone que su mensaje primario no es pastorear una iglesia, sino edificar al pueblo de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Se supone que ese es el lenguaje de un apóstol, no es lo que está viendo hoy en día. Y tengo muchos amigos apóstoles y los quiero. En la fe cristiana, madurez es un proceso de crecimiento. Es un proceso de transformación que incluye entender la voluntad de Dios. ¿Verdad que siempre decimos, yo quiero entender la voluntad de Dios? Obispo, ¿y por qué yo no la entiendo? Porque tú no lees tu Biblia. Lea las cartas del apóstol Pablo para tú entender, número uno, el factor primario en la madurez del cristiano. Efesios tiene ahí ese primer capítulo, te dice lo que Cristo hizo por ti. Y yo estoy seguro que si alguien que te ama, si alguien que tú quieres, si alguien que tú te relaciones, tú sabes que dio la vida por ti, tú vas a amar a esa persona, vas a conocer a esa persona y vas a querer imitar a esa persona. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Víctor, las cosas no son complejas. Es que teniendo oído a veces no escuchamos. Por eso yo le dije que sacara su libreta, porque la mayoría de ustedes no va a repetir este servicio. Y lo segundo, volverlo a ver, pero ya vamos por ahí. Entonces, el único medio, que es la Biblia, divino para desarrollar madurez espiritual, es la Escritura, no hay otra forma. Los libros son buenos, yo leo libros de buenos pastores y esto tremendo, pero no hay nada para la madurez del hombre como la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que divide los razonamientos humanos carnales de la mente de Cristo. Que esa es la lucha nuestra con una alma que no ha sido renovada, pero dentro nuestro espíritu clama a voces para que nosotros podamos volver al camino, volver a la conexión. El apóstol Pablo lo dice así: escriba la escritura. En Hebreos capítulo 6, bueno, Pablo no, el que escribió Hebreos, versos 1 a 12, usted léalo en la casa. Él dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Nosotros seguimos haciendo cosas que son elementales. El problema es que si tú te quedas en la escuela elemental, nunca vas a llegar a la escuela secundaria. Y si te quedas en la escuela secundaria, nunca vas a llegar a la escuela high school. Y si te quedas en la escuela high school, nunca vas a llegar a la universidad. Y después de la universidad todavía hay un mundo para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. La justicia se experimenta cuando yo tengo hambre. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, porque eso no todos serán saciados. Entonces, cuando yo estoy saciado, la atención mía no se centra en mí, no se centra en mis necesidades, no se centra en lo que yo necesito. La escritura es clara y nosotros nos olvidamos que aún antes que nosotros pidamos a Dios, Él conoce lo que nosotros necesitamos. El problema es que nosotros, como quiera, queremos pedirle a Dios, nos olvidamos y le pedimos a este, le pedimos al otro. Es como las personas que son listos y dicen: mira, préstame 20 pesos que yo te los pago después. Y por allá van y le dicen: chico, préstame 20 pesos que te los pago. Y siguen y siguen y siguen, y a lo último, ¿a quién le van a pagar? A nadie, porque estaban centrados en ellos. Aquí el Señor, cuando encuentra a Abraham, Abraham estaba bien colocado, estaba en un proceso de madurez. Este hombre salió de un lugar que de hecho la esposa de él se le hizo difícil dejar a aquellos dioses paganos. Y cuando él tiene aquella victoria y se le aparece Melquisedec, algo había en el corazón de ese hombre, porque cuando tú verdaderamente escuchas la voz de Dios, eso no, si puedo, déjame ver,
Y por alguna razón, cuando él derrotó a aquella gente y vio a Melquisedec, lo primero que hizo es honra. Y no me pregunte el por qué. Honra lo hizo a base de la economía. La economía honra a Dios. Él no la necesita, pero es el único medio que Dios va a utilizar para aquellos maduros, para llevarte a la dimensión que te tiene que llevar. Porque ahí tú empeñas toda la confianza en lo que dice su palabra. Dad y se os dará. Y por ahí seguimos. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. No nos arrepentamos de nuevo. Sigamos creciendo. Y de la fe en Dios. De la fe en Dios. Escucha bien, los creyentes están perdiendo de vista aquí las cosas básicas. Había una mezcla de judíos y gentiles. No vamos a entrar en eso, pero estaban poniendo las cosas hay que circuncidarte para que Cristo se manifieste en ti. Hay que traer la caja de acacia para que la presencia de Dios llegue. Hay que hacer esto. No, nada de eso. Ahora la presencia de Dios habita, mora en estos vasos imperfectos de barro. Ese fue el deseo de Dios. Esa fue la convicción de Dios. Eso fue lo que Dios determinó, Tomás, desde antes de la fundación del mundo. Él no miró cómo tú eras. Él no miró de dónde tú vienes. Él no miró cómo tú te comportabas. Pero antes de eso, él hizo como le dijo el apóstol Pablo: te había separado del vientre de tu madre. Algunos dicen: bueno, pero ¿cómo es posible? Ese es el problema, que razonamos tanto las cosas que siempre hacemos nuestras opiniones incorrectas a causa del razonamiento. Escucha, se estaban ocupando más del Antiguo Testamento, y qué triste que hay hermanos en Cristo que están celebrando las doctrinas judías y están usándolas para poner como un fundamento y entender a Jesucristo. Es como aquello que dice: si no te bautizas te pierdes. Mentira, porque aquel hombre en la cruz no se bautizó y no tenía que ver nada con el agua, tenía que ver con el arrepentimiento y la obediencia de aquel hombre. Hoy estarás conmigo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el Señor te invite al mismo hotel donde Él se está quedando. Los creyentes que descuidan la meditación de la lectura de la palabra simplemente no maduran. Necesitamos, porque la realidad es que nosotros necesitamos o no necesitamos darle para atrás las cosas que pasaron, porque hay algo más delante esperando por nosotros. Ahora, ¿qué ejemplo podemos entonces implementar para movernos más allá de las cosas fundamentales? Esto requiere de usted. Mira a alguien, dile: esto requiere de ti. Les puedo dar una asignación esta semana. Saque tiempo a leer el libro de Efesios, nada más el libro de Efesios, y tengo un marcador y marque todo lo que Él hizo por ti. Y tengo una buena noticia: te vas a enamorar más de Él. Anyway, ¿qué ejemplos? Desarrollar un entendimiento de Dios. Este día estamos aprendiendo más su carácter, su voluntad de manera más profunda. Medita en la palabra de Dios de día y de noche, porque entonces, diga entonces la meditación es necesaria para yo madurar. Yo leo mucho la Biblia no para predicar, yo leo la Biblia más para madurar, porque les voy a ser sincero, en esta parte caída a veces digo: no voy a hacer, mi esposa está ahí, no voy a hacer más nada, no voy a enseñar más nada, ya estoy cansado de esto, ya, ¿sabes? Porque en lo natural, yo sé que ninguno de ustedes lo dice así, pero me pasa. ¿Por qué? Porque el hombre natural siempre está pensando en otras cosas. Porque quizás, aunque llevamos mucho tiempo en la iglesia, no se nos ha revelado lo correcto para nosotros sentir esa fortaleza, y se nos hace fácil más pedir: pastor, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Yo tenía un cuñado, ya murió, santero, y mi hermana era santera. Y para los que no saben, mi esposo y yo practicamos la santería por muchos años, hace ya 40 y pico años atrás. Y él siempre estaba sentado en la silla y le decía a mi hermana: Lidia, tráeme esto. Y Lidia, tráeme a lo otro, tráeme agua. Y a veces yo le escuchaba y me daba ganas de darle por el cocote.
Si tú eres así, varón, Dios tenga misericordia de ti. No es que tú no le pidas algo que ella te lo lleve, pero tampoco hagas un hábito. La mía, ¿sabe lo que me dijo una vez? No tiene dos piernas para caminar. Y me levanté rauro y veloz. Porque si llega a ser un amigo o una amiga, ¿qué tú haces? Va y lo hace. Pero es otro tema. Practicar una vida en obediencia, practicar discernimiento. ¿Cuál fue la última vez que sacaste discernimiento para lo que haces, para las decisiones que estás tomando? ¿Cuál fue la última vez que dijiste, espérate, yo no me voy a meter en esto, no me voy a tener aquello, esta persona tengo que seguir conociendo? O sea, ¿me está entendiendo? No, amado, siempre nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque todo está centrado en mí. Me first, me second, and me third. Y eso es lo que hemos hecho con Dios. No le hemos sacado provecho. Crecer en el conocimiento. Ahora, características de la madurez, rapidito. Semejanza a Cristo, tremendo. Yo sé que digo esto y uno dice, ok, semejanza. De hecho, es que tenemos que volver al principio. Los hizo a imagen de Dios. ¿Por qué Dios hizo imagen y le dio la semejanza al hombre de él? Pues si el hombre no había pecado. Espérate. El hombre no había pecado. Y ya él había hecho, usó el primer Adán, porque siempre hay que utilizar una persona como punto de partida. Tú sabes cuánta gente se congregan todavía en la iglesia y Dios los escogió como punto de partida, y por poner la atención en ellos están en el punto de partida. Estamos hablando cosas maduras. Escucha, vamos. Semejanza. Un creyente maduro es alguien que se fundamenta cada mes en Cristo y descubre su identidad en Él. Yo no puedo buscar mi identidad en lo que yo me haga físicamente, que yo no tengo problema con eso. Ahí no está mi identidad, ahí está mi parte almática buscando hacer lo que tiene que hacer. No, yo estoy hablando del hombre interior. Yo quiero que el hombre interior de nosotros tome dominio del hombre exterior de nosotros. Yo quiero que nosotros regresemos. Amor incondicional. ¿Cuándo vamos a aprender amor incondicional? ¿Y por qué no tenemos amor incondicional? Porque no lo conocemos verdaderamente a Él. De tal manera amó sin condición Dios al mundo, que se dio antes de la fundación del mundo. Esto no es un plan que Dios hizo y se imaginó. No, la caída fue un desvío solamente, pero en ese desvío era para nosotros resucitar en Cristo, y es lo que Pablo nos va a enseñar ya mismito, y vamos a ver estas cosas. Obediencia. Ahorita yo le pedí a ustedes con este sobre y con la autoridad que me ha sido delegada como obispo de esta casa y la autoridad apostólica que estoy ministrando, le estoy diciendo con esto que le estaba haciendo así, le estoy diciendo vamos a unirnos, vamos a hacer algo, vamos verdaderamente a mostrar que nosotros amamos esta casa, que amamos a los pastores de esta casa, a los que trabajan en esta casa. Y ese día no solamente vamos a venir a celebrar, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y yo les garantizo, yo estoy orando ya por esto, que Dios no abrirá las puertas de los cielos, que hace rato que están abiertas. No se rasgó el velo desde arriba. Todo comienza arriba hacia abajo. Él está esperando por un paso de fe tuyo, un paso de confianza en medio de tu escasez. Porque hablamos de escasez, pero seguimos comprando cosas. Sí, yo los escucho, las cosas están malas, pero ven acá. Pero tú sigues comprando cosas y metiéndote en deuda y comprando lo que no necesitas. Pero eso es otro tema. Espérate, esta es la mía. Entendimiento de la palabra, perseverancia.
¿Cómo Dios madura a las personas? Pues de muchas formas. Ese valle de Acor, esa sequía que tú has pasado, ese desierto, las buenas noticias, que es en el desierto donde dice la Escritura que Dios abre estanques de agua, arroyos de agua. Mientras tú te estás quejando, el Señor dice, pero tú no ves el río de agua viva que está fluyendo ahí. Tú no ves que la lluvia temprana y tardía mía está fluyendo ahí. Pero seguimos pensando en nosotros. Dios usa las adversidades en la gente para madurarlo. Pues madura. Yo no estoy quitando el dolor, sí, porque la gente inmadura enseguida piensa. Yo no estoy obviando dolor. Todos los que estamos aquí tenemos una historia. Ahora, yo decidí no hablar más de la historia. Yo decidí hablar de las cosas que Él tiene guardadas para mí. Planes de bien y no de mal. Para darme el futuro. Todo tiene su momento. Todo tiene su final. Me activé, ¿viste? Es que veo al salsero, hijo mío. El creyente maduro medita en la palabra. ¿Por qué? Porque en el principio era la palabra. Entonces, Él trabaja con adversidades. En la gente nos madura. Diga conmigo, Dios no desperdicia nada. Ahora, ¿cuáles son esas etapas de crecimiento espiritual? La parte de renovar la mente, que es la lucha más grande, porque tenemos un alma que no ha sido procesada todavía. Estamos trabajando, pero le estamos enseñando de cómo tú ajustar las cosas. Hoy en día es chévere, ya tú no tienes que decir cuántas libras de presión necesita esa llanta, porque tú abres la puerta y tú miras ahí y dice 35 aquí y 34 allá. ¿Y qué tú haces? Tú vas, hazla allá. Así nos hace falta. La meditación de Dios, cuando se te vacía en la goma, como dice J.R. Román, tienes que ver qué goma está vacía, quizás es duda, qué sé yo cuántas cosas. Pues mira, influye o toma una infusión de la palabra en esa área de tu vida, o búscate a alguien, no para que se ponga de acuerdo con tus crisis, sino para que crea que a través de tus crisis tú puedes ver paz en la tormenta. La iluminativa es la que viene a esclarecer. Esto se supone que el doctor Nuno Rodríguez tiene unas enseñanzas muy buenas en esa área. Chequé, Leader Lab, muy buena. Cuando Dios nos despierta, nos esclarece que cuando recibimos ayuda de Dios para entender, para aplicar la Biblia a nuestras vidas, yo no puedo aplicar mis crisis a mi vida. Yo necesito la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que aplicar a tu vida. Pero nosotros hemos dado un giro completo y hemos visto el evangelio ahora como todo se trata de mí. Es como la canción que en victoria, en victoria, en victoria, porque Cristo, algo así. La gente la cantaba, se acababa el culto y estaban los dolores de artritis y las cosas y las crisis y los problemas. Usted se ríe, pero lo que quiero decir es que nosotros somos buenos cantando cosas, pero no viviéndolas. Aquí a veces yo escucho la letra, yo no sé usted, pero yo estoy pendiente a la letra. Y no es cuestión de que canten y esto y levantemos. No, lo menos que yo le estoy poniendo atención es a lo que ellos hacen y dicen. Lo más que yo le estoy poniendo atención es que esa letra es la palabra de Dios. Y esa letra que es la palabra de Dios es la que va a cambiar. No porque yo levante las manos, no porque yo lo único que es una espada de dos filos es la palabra de Dios. Amén. La intuitiva. Entonces primero es la de limpiar, renovar la mente. Iluminativa, intuitiva. Es interesante porque la intuición es la percepción clara sin razonar las cosas, que muchos razonamos las cosas. Por eso estamos diciendo cosas que vamos a hacer y todavía van a pasar los días, las semanas, los meses y los años y no vas a hacer nada. Porque todo es razonado. Déjame, hay cosas, es verdad, hay cosas que hay que pensar. Hay cosas que hay que meditar. Los otros días, yo nunca digo mucho esto, pero aquí está mi esposa. Y yo me asusté cuando me levanté, que salí, estábamos viendo una película. Y yo
puedo decir que hacía años que yo no escuchaba la voz de Dios de esta manera. Le estoy hablando de años. Cuando yo vine, le dije a mi esposa: ¡a rayo, negra! Yo no sé si estoy mal, pero Dios me habló. Porque en el camino yo estoy pensando en lo que iba a ministrar el miércoles. ¿Se acuerda que Dios iba a reformar, a rehacer, ¿Se acuerda? Y yo le hago esa pregunta y el Señor me dice: pero ¿y por qué tú crees que comenzaron el mes de enero con generosidad? Porque ¿de qué vale hablar de un nuevo comienzo, de una nueva etapa, de una nueva temporada, si no vamos a hacer cambios? Y claramente me dijo: todos los cambios en una casa que yo estoy reformando, estoy renovando, comienzan con la generosidad del pueblo. ¿Y por qué hablaron de la familia en febrero? Porque toda familia, al ser generosa, entonces va a comenzar a servir, que hablamos en marzo. Y ahora estamos aquí hablando de la unidad en Cristo, porque sin tener entendimiento claro, por más que digamos unidad, nunca vamos a caminar, no de acuerdo en todas las cosas, pero en el propósito eterno de Dios. Y me quedé de una pieza. 3 etapas son similares a cuando tú naces. ¿Se acuerda cuando tú eras? Bueno, no va a acordar. En mi casa, ¿verdad? Como los paños en aquel tiempo, los que son de esta generación, a veces lo que hacían, nos ponían unos pantaloncitos cortos, sin calzoncillo ni nada, porque si queríamos ir, we gotta go, para no dañar el paño. Eso era cuando íbamos a dormir. Gracias a Dios que Cheín usara un pamper. Ellos se ríen, pero todos igual. Escucha bien. Tenemos que volver a basar nuestras reacciones en las Escrituras, el carácter de Dios, no en los sentimientos y emociones. Tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. Proverbista dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Tenemos que aprender a tener un sentido de humildad. Yo hablé lo que es humildad, y esta mañana cuando oré también pedí perdón al Señor, porque decimos que somos humildes, pero lo hacemos a veces para sacar provecho. La humildad no es ahora, no es mañana, la humildad es siempre. Cuando en humildad tú te pones primero, tú no estás siendo humilde, tú lo que estás buscando es una puerta para que la gente te valide a ti. Esta mañana me humillé porque no fue que dije un comentario, pero miré para allá arriba y pam, y fui y le pedí perdón a las personas pertinentes. No voy a mencionar nombres, pero que lo tenía que hacer rápido. ¿Por qué? Porque si no lo hago rápido, entonces se puede crear una raíz de amargura. Hay hombres aquí que no le han pedido perdón a su esposa, han seguido viviendo como si, no sé por qué digo esto, pero lo estoy diciendo, como si eso va a pasar. No, eso no va a pasar. La palabra que sale de tu boca tiene vida o tiene muerte, o viceversa, porque la mujer no se queda atrás. Entonces, ¿usted le gustan los chistes? Escuche bien. Madurez espiritual no es alcanzada por el pasar los años. Madurez espiritual es alcanzada escuchando, siguiendo a la voluntad de Dios. Por eso los últimos serán ¿cuándo? Pues la gente piensa por el tiempo. ¿De qué vale yo tener 30, 20, 25 o 40 años y he sido desobediente aún en lo más que Yo creo que todas las iglesias universalmente, donde más se le ha enseñado, para mí, donde más se le enseñaron es en el dar y se os dará. Y es donde menos la gente ha madurado. La madurez física está atada al tiempo, pero la madurez espiritual está atada a la obediencia. Tú no la puedes cambiar. Ahora, vamos al mensaje. Está bien, tengo unos cuantos minutos, ¿verdad, Omar? Está tu esposita, pellízcalo. Gracias. Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Acuérdate, mi intención es que usted aprenda. Y hay 3 procesos fundamentales que el pastor Javier, que está aquí, le habló a los hombres, y yo voy a repetir algunas cosas, y algunas cosas
porque ahora le estoy hablando a la congregación. Y en estos procesos fundamentales de transformación son importantes para que el hombre experimente madurez, son de desarrollo, para una madurez saludable. Nosotros miramos ahora siempre que vamos a comprar, la gran mayoría, no todo el mundo, siempre mira a ver qué contiene esto, tiene sal, tiene azúcar, tiene aquello, porque estamos buscando salud física. Los detergentes siempre estamos buscando, vemos que anuncia uno nuevo, lo buscamos porque queremos blanquear la ropa. Pero sin embargo, cuando tiene que ver con el hombre interior, termino la frase, no tomamos en cuenta la importancia de nosotros meditar en la palabra de Dios, y no solamente meditar, escuchar algo que está afectando para bien mi vida y sentarme en mi casa y decirle: ok, Señor, ¿qué tú tienes conmigo en esto? ¿Qué tú tienes conmigo con aquello? ¿Hacia dónde tú me llevas? Y no moverme, no porque siento. El problema de decir yo siento, para mí en parte es una confusión entre lo almático y el hombre espiritual. Y la mejor forma para uno librarse de que uno quiere lo que uno quiere es que yo siento de parte de Dios. Acuérdate que todo lo que tú sientes está provocado por el alma, y el alma está conectado a los pensamientos. Tu lengua se convierte en el mensajero de tus pensamientos, está conectada con las emociones, está conectada con los sentimientos. So, ten mucho cuidado cuando tú dices yo siento, no sea que haya una confusión entre tu espíritu y tu alma. No lo puedo decir de otra forma y no lo voy a repetir porque no me acuerdo, pero escuche bien. 3 procesos, pastor, aquella noche: Cristo revelado, Cristo vivificado y Cristo formado. ¿Esto vino por causa de la caída del hombre? No, esto estaba en el propósito supremo de Dios, pastor, y nosotros nos hemos quedado en la cruz. ¿Te acuerdas? En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Nota que dice: siempre feliz con Él seré. Pues entonces mi salvación no está condicionada a la felicidad. La palabra feliz que se usa ahí es, estoy buscando la palabra griega, pero tiene y está dictada a que las cosas están bien. Si las cosas no están bien, yo no soy feliz. No, pasa que tú eres feliz, pues yo no soy feliz. Bueno, eso es lo que tú decidiste ser. Escucha bien, escucha bien. Cristo revelado, Gálatas 1:16, apúntalo. Ese es el primer proceso de transformación hacia la madurez, que Cristo se ha revelado. Pablo lo dice: pero cuando Dios me apartó. Me encanta eso, Pastor Javier. Cuando leí ese verso nuevo, yo pensaba antes que Pablo estaba hablando porque tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, y después me pude dar cuenta por lo iluminativo que Pablo, en aquella relación que tuvo con el Señor por 12, 14 años, Pablo, cuando recibe a Cristo, se aparta. Lo primero que él hizo fue procesar, desaprender y aprender, poderle poner en contexto correcto lo que él había aprendido de la ley, y ponerle en contexto correcto lo que ahora iba a aprender y estaba aprendiendo de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios le iba a hacer una asignación. Un judío que perseguía a los cristianos, que se aseguraba que los mataron, un judío que estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, ahora Dios venía y vino, pum, y lo sacó. Pero esto no lo sacó porque fuese el momento, es que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía. Y ahora Pablo dice: yo fui apartado desde el vientre de mi madre. Ahora veo al hombre y dice: a rayo, esto no pasó por lo que yo hice, esto pasó porque en el plan supremo de Dios este día estaba acordado, esta época. Oh my Lord. Mira, y me llamó por su gracia. Tuvo bien revelar a su hijo. Ay, espérate. Diga revelación. ¿A cuánto de nosotros se nos ha revelado verdaderamente el Hijo? Because we keep in the same boat. Para que yo lo anunciara entre los gentiles. Entonces la iglesia no conoce al Hijo para tener una experiencia de conversión. La iglesia, oh my God, conoce al Hijo para revelárselo a otra gente. Multiplicación no viene por este edificio.
Multiplicación no viene porque nosotros pintemos de otro. Multiplicación en una casa no había así. Número uno, tiene que venir por asignación. Pero número dos, multiplicación tiene que ver cuando a nosotros se nos revela el Cristo. Pablo dice, para revelar su Hijo en mí, para que yo lo anuncie entre los gentiles. Entonces tú y yo estamos llamados a anunciar entre los gentiles o los judíos hoy en día a través del nuevo pacto el Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a revelar en nuestro lugar de trabajo si todo lo que hacemos es hablar de las crisis? Y hablar de política, detesto, y lo digo de esta forma, me da náusea ver a cristianos que se pasan hablando mal del presidente, que se pasan hablando mal de esto, y los veo con esa ira, usan el Facebook con tanta necesidad de hablarle a la gente del Cristo revelado, del Cristo glorificado. Saque esa gente de su Facebook, y si usted es uno de ellos, you need Jesus. Yo oro por él como oré por el anterior, 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 del anterior, del anterior. Porque la Biblia dice que la primera oración es por aquellos que están a cargo de las naciones. Me tenía que sacarme eso. Ahora no me invitan más. Nadie puede avanzar en su vida. Mira lo que dice, no consulté con carne ni con sangre. Es que cuando tú te metes con Dios, no te da tiempo a consultar con carne y con sangre. Nadie puede avanzar en su vida espiritual hasta que Cristo no sea revelado en su vida. Muchos han escuchado de él, pero no lo conocen íntimamente. Uno de estos, y cuando el pastor Javier trajo esta historia, me llamó tanto la atención. Allí viene Jesús, resucita, y van unos panas caminando, muchachos hablando, porque nos gusta hablar de las cosas que pasaron, pero no nos gusta creer de las cosas que están por venir. Porque estos hombres habían escuchado a través de, y Jesús se lo va a decir, a través del Torá, a través del antiguo pacto, habían escuchado la voz de los profetas de que este hombre, este Cristo, Dios a través de su Hijo, iba a padecer, iba a morir, pero iba a resucitar. Ellos sabían la historia, pero su razonamiento, y siguen por ahí, los discípulos iban caminando, tremendo, caminando 7 millas aproximadamente, que en chancleta y con el calor que hacía en ese tiempo, porque estábamos en pleno verano. Los que no han ido a Israel, usted va en verano a Israel y por favor no se queje, porque por más que se queje, el sol pica, y como pica. Escucha bien. Entonces ahí vienen y están hablando, y él sigue hablando, y estaba, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, pero el problema es que los ojos de ellos estaban borrosos, estaban nublados. Aquí tú estás caminando con el que tú te sentaste a escucharlo, con el que tú viste que hizo milagros. Aquí tú estás caminando con el que habían hablado los profetas. Estás hablando con él, contándole lo que le pasó. Él está contigo, pero tus ojos estaban velados, me imagino yo, amado. Y nos preguntamos cuántos de nuestros ojos de la iglesia del siglo XXI todavía están nublosos, están velados, porque todo se trata de ellos, todo gira alrededor de ellos, todo es lo que yo necesito, todo es lo que yo. Entonces Jesús le va a decir algo que si yo se lo digo a ustedes me regañan. Le dijo, insensatos y tardos de corazón. En el griego es insensatos, ignorantes, le dijo, inmaduros, tardos de corazón. La inmadurez te lleva a un detente de pensar en las cosas de arriba, porque como todo gira, tú lo quieres ver ahora, no mañana, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora Jesús le aclara, ustedes escucharon de mí, ustedes sabían de mí, no era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y ellos insistieron, ellos todavía no pueden entender. Por eso es que a veces estamos sentados en una iglesia, o tú estás en la tuya, en la iglesia universal de Cristo, y estamos escuchando de domingo a domingo, pero nuestros ojos están borrosos, están velados. Usamos el crono tratando de meter a Dios en el tiempo del hombre,
hombre. Dios nunca va a venir a tu tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios nunca va a venir a tus decisiones y a tu mente. Dios tiene sus decisiones y su mente. Si tú viniste a Él, si tú dijiste: Señor, úsame como tú quieras, ya tú no puedes decir: yo tengo derecho. Pablo dijo: soy esclavo de Jesucristo. Entonces los tipos dicen: quédate con nosotros. Parece que no tenían a quien hablar. Le dijo: espérate, este tipo nos está escuchando. Interesante que cuando tú le dices a una persona que se quede contigo, es porque tú quieres entablar una relación, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y él entró. Es que lo lindo de la gracia de Dios, que aunque nosotros somos a veces tan desobedientes y tan obstinados, tan razonados, que Dios dice: pero me voy a quedar contigo, porque voy a hacer algo por lo menos que tú. Y aquí dice: entró, quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y los bendijo, lo partió en dos. Entonces le fueron abiertos los ojos. Y cuando reconocieron a Jesús, ¿sabes lo que hizo, pastor? Jesús los dejó. Porque siempre la gente está detrás de los panes, pero no está detrás de la revelación de Cristo. Esos anuncios: no, venga acá este día, que este día va, el Espíritu Santo va a hacer eso. Yo no tengo que decirle a la gente que vengan, si ahora esa gente camina dentro de nosotros. ¿Cuándo vamos a creer que el Espíritu Santo de la promesa nos selló y está? Oh my Lord. Siempre estamos más pendientes de las necesidades de los hombres. Ay, Padre, ayúdame. Ok, anyway, escucha bien. Jesús estuvo 3 años con estos individuos. 3 años, diga 3. Escucharon todo lo que Él enseñó. Ahora caminan 7 millas. 7 millas. Que yo imagino que se echaron, ¿cuánto? 40 minutos en ese, o más, ¿verdad? Después que resucitó y no lo conocieron. Mira una persona, por favor, mira una persona y dile, hazle esta pregunta: ¿cuánto verdaderamente tú lo conoces a Él? Escucha bien. Uno de los indicadores mayores de nuestra madurez espiritual es revelada de cómo tú respondes a tus debilidades. Número 2, cómo tú respondes a tu inexperiencia. Y número 3, cómo tú respondes a las ofensas potenciales de las acciones de otros. Mientras la iglesia esté limitada y se conforme con la situación presente, mientras las iglesias estén limitadas, estoy hablando de iglesias plural, y se conforme con la situación presente, van a estar centradas en el hombre y no en Dios, que es su centro. Van a estar conscientes del reino y la redención, pero no del propósito supremo. Van a estar conscientes del cielo, la gloria que concierne al hombre, pero no de la gloria y la honra que corresponde a Dios. Esto es profundo lo que estoy diciendo. Escucha bien. Hasta que el hombre no experimente una modificación mayor, seguirá siendo, aún como creyente, el centro de su pequeño universo. ¿Cuántas iglesias el que está en la plataforma se ha convertido en el centro del universo? Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de la familia. Y buscará que las cosas le sirvan a Él mismo. Y para ver cómo cierro esto, después hablamos después. Segundo de Gálatas 2:20, apúntalo: Cristo vivificado. Pablo dijo: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. ¿Qué tú entiendes de eso? Porque si Pablo dijo: ya yo morí en Él, pues entonces yo no vivo, porque el grano de trigo cae y muere y lleva fruto. Qué difícil se nos hace. Esto es como el matrimonio. Qué difícil se le hace a las parejas, a veces el hombre morir a él o ella morir a ella, para tener éxito en la relación de familia.
Esa es la crisis grande de los segundos, terceros. Y yo siempre menciono esto porque eso sigue siendo el pan nuestro de cada día. Se hace difícil no aceptar las responsabilidades que me tocan a mí por los primeros divorcios y yo seguir tratando de modificar la persona que viene a, no sé por qué estoy diciendo esto, modificar la persona que viene al lado mío sin yo corregir las faltas que yo tengo que corregir y lo que yo contribuí a esas crisis. ¿Sabe por qué? Because we need Jesus. Tiene que ser revelado, tiene que ser vivificado, no, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en el cuerpo lo vivo por la fe del Hijo, no con la fe mía. Siempre que alguien me dice, pero yo tengo fe, y digo, yo no tengo ninguna, yo tengo la fe del Hijo, porque la fe mía está condicionada a cómo yo me siento hoy, cómo yo quiero vivir en la fe del Hijo, que aún en la cruz, allí siendo vituperado, usted conoce toda la historia. Dios, perdónalo porque no saben lo que hace. Eso es revelación. Quien me amó y dio su vida por mí. Si tú lees Gálatas 2:20 y lo lees hasta que se haga iluminación en ti, entonces tú vas a entender que lo que tú y yo tenemos se nos dio de gratis y lo debemos apreciar, lo debemos traspasar a otro, lo debemos hablar. ¿Sabías tú que para nosotros o para mí el ser maduro espiritualmente es ser menos consciente de mí, más consciente de Cristo? Y la tercera, capítulo 4, verso 19, la formación de Él en mí. Amén. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. Jesús tiene la costumbre, hay un muchacho que está en esta luz que la mayoría de nosotros lo hemos visto. Yo me acuerdo hace 5 o 6 años atrás, cuando él empezó a pedir ahí, se veía lleno de energía. Muchacho afroamericano. Y yo lo veía, se veía saludable, yo le daba mis cositas. Pero este hombre, siempre, porque él siempre va conmigo porque yo lo recojo. Y cuando vamos dice, adiós, ¿dónde estará el nene? Y él mira, ¿y dónde estará el nene? ¿Y dónde estará el nene? Porque dice, pero es que yo necesito darle esto al nene. Y de momento lo ve y dice, mira, ahí viene. Y ahora el muchacho, que aparentemente por causa de la droga y todas estas cosas, porque uno dice, pues yo no le doy porque esa gente lo usa para droga. No es que tú le des para que no lo use a droga, tú estás dando por generosidad algo. Y sabes que no es lo que el muchacho va a hacer con eso, es lo que delante, oh my Lord, es la inversión que tú estás haciendo en los cielos. Es verdad, yo cuando veo a las señoras estas que todas tienen 3 hijos y tienen la flor de Sarón o la flor de yo no sé, yo sé cuál es el truco de eso. Un día esto va a comprar flores y me voy a parar yo también ahí. Escucha, iglesia, formación. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Mira lo que Pablo dice y entienda esto: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Escucha lo que voy a ir cerrando aquí. Un padre espiritual no es solo aquel que sabe mucho, sino aquel que está dispuesto a formar a otros, incluso en medio del dolor. Eso es paternidad espiritual. No es un título, sino una responsabilidad que implica lucha y sacrificio y dedicación. Termino con esta historia de la importancia de uno conocer al Hijo. Este niño pequeño, ya se había terminado la guerra civil, va a entrar en casa de su papá, la Casa Blanca, el hijo de Abraham Lincoln. Cuando llega así a la portería, hay unos soldados y un hombre que está llorando, y él va como un niño. Pues los niños son curiosos. Nosotros vemos a alguien llorando y decimos, ¿qué le habrá pasado a este? El niño fue donde él, le dijo, ¿por qué llora? Es que quiero ver a mi presidente y no me permiten entrar. El niño, como todos los niños, mire, yo me gozo cuando yo estoy con los niños. Yo trato, me bajo al nivel de ellos.
toma al Señor por la mano. Y cuando lo toma por la mano y llega a la entrada de la Casa Blanca, están los soldados y ven al niño y le abren las puertas. Y él con el hombre agarrado de la mano llega a una oficina. Se escucha una voz al otro lado: adelante. Abren las puertas y el niño dice: papi, dime, hijo, este señor sirvió con el ejército de la Unión, ha pasado muchas cosas, y lo encontré llorando porque estaba allá afuera y no lo dejaran entrar, pero yo te lo traigo aquí. Aquellos que andan con el Hijo